Hola, ¿está bien ahí? Bueno, vamos a retomar así, los liberamos después. Y si nos quieren hacer preguntas, bienvenidas sean. Ahora no, pero más adelante conversamos si tienen alguna pregunta. Nosotros con lo que pensábamos es mostrarle también un poquito los números a nivel mundial. En esto de, por ejemplo, que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, hace una proyección de las personas de más de 65 años. Perdón, vieron que ahora están todos haciendo proyecciones que para el 2050 vamos a hacer no sé cuántos, y como, bueno, para las personas mayores y para los índices, ustedes saben, porque lo han escuchado, que el envejecimiento de la población es algo que está atendiendo a todo el mundo, sobre todo por índices. O sea, el impacto más, uno de los más importantes, obviamente, es el económico. Con Ana le queríamos comentar, después se los vamos a comentar más, que el impacto de esto, ¿no? De los trabajadores y de los niños, se lo vamos a mostrar ahora con los números del censo. Pero para según la CEPAL, para el 2019 había un 16% de personas de más de 65 y ya la proporción actual es de una cada 11. El tema es también las proporciones, que lo vamos a conversar un poquito con el tema del censo. Es esto, no son las tasas de recambio que nos están sucediendo. Para el 2050, una de 4 personas que viven en Europa y América del Norte podrían tener más de 65 años o más. Que vieron que, bueno, nos pasó a nosotros con lo que se busca, porque los impactos, uno de los impactos y de los reclamos como más importantes que se plantean son los índices económicos, ¿no? A nosotros nos pasó con la nueva ley de seguridad social, nos aumentaron la edad y en Europa está pasando lo mismo. Y de hecho han implementado nuevas políticas para atraer la migración. Yo con respecto a esto le quería decir que, un poco como lo hablábamos con Ana, el envejecimiento y las personas mayores son construcciones sociales. Si nosotros le decimos viejo, a ustedes se les viene una representación social de lo que es un viejo. Eh, pero nosotros estamos insertos culturalmente en una sociedad occidental que tiene una representación. Nosotros lo hablábamos la otra vez, hay países en África de que la esperanza de vida son 45 años. O sea que ellos, la conceptualización de viejo, obviamente, tiene otra connotación, otros reparos, otros rasgos y otras características. Para 2018, no sé si me están hablando o no. Ah, tranqui. Fíjese que para 2018 fue la primera vez de que las personas de más de 65 años superaron el número de niños menores de 5 años en todo el mundo. Si lo pensamos en tasa de reemplazo, hace un par de años, porque ahora yo no tengo los datos actuales, hace un par de años, cada 6 activos, o sea, cada 6 personas que estaban en actividad laboral, se necesitaban 6 para costear económicamente a un jubilado. Imagínense de que si nacen, o sea, hay menos niños que personas mayores. A nosotros lo que se nos plantea son las nuevas formas de financiamiento que se tienen que pensar y repensar en esto que Ana planteaba, ¿no? Un envejecimiento de que se vaya construyendo desde la primaria. Aparte, no olvidemos que también se corrió la edad de que los padres tienen hijos, ¿no? Antes era a los 20, ahora son por arriba de los 30, hasta los 40 y pocos, y tantos. Entonces, esto no, si el constructo social es 65 personas mayor, pero yo tengo un hijo a los 40 y a los 60 tiene 20 años, o sea, yo soy persona mayor, yo soy una madre joven o un padre joven, son como cosas que culturalmente se van a tener que ir cambiando y repensando. Y se estima que el número de personas de 80 años o más triplicará, pasando de 143 en 2019 a 400 millones. Ustedes piensen que, hablábamos la otra vez de que el cuerpo humano está diseñado para envejecer, o sea, las células no están preparadas para vivir eternamente. En realidad están diseñadas naturalmente, están para envejecer y tener un ciclo de vida. El tema es que el desarrollo de la salud y las políticas económicas hacen de que vayan mejorando y se vayan superando barreras en la edad, en términos de edad. La otra vez hablábamos que el tema de la edad, por ejemplo, vieron, no sé si se enteraron que en Corea te contaban un año más porque se tomaba el periodo de gestación. Entonces, hasta la edad es un tema de construcción, de reconocimiento cultural y político y social.
De hecho, después lo vamos a ver, pero la convención te dice que es a partir de los 60, pero también te da como la puerta de que, bueno, pero también se puede atender a una definición de persona mayor de acuerdo a las políticas y como el país lo entienda. En esto de que si somos todos personas mayores, ya los más, o sea, persona mayor como se asocia a jubilación, es como que culturalmente son difíciles de romper. Es este, ¿no? Sí. Bueno, el censo, ustedes saben que en el 2023 se hizo un censo y que recién empezaron a emerger los datos. Y bueno, un poco les traíamos esta gráfica de barras y para que vean el tema, ¿no? de las franjas etarias, ¿no? Obviamente los nacimientos en Uruguay ya está comprobado de que han bajado, el envejecimiento en la población de Uruguay ha aumentado, no solo eso, sino que hay una feminización de la población de personas mayores. Es decir, ustedes saben, porque lo deben de saber, las mujeres tenemos una esperanza de vida más alta que los hombres. Se atribuye a muchas cosas, como que las mujeres recurren más a sistemas de salud, están como más pendientes, los hombres también muchas veces hacen trabajos mucho más difíciles, físicos, y que tienen, como un poco como decía Ana, ¿no? No es lo mismo un jubilado eh, que trabajó en una oficina a un peón rural. No es lo mismo, no es la misma, o mismo estas personas que están expuestas a la radioterapia, o sea, a la emisión de, ¿no? las telecomunicaciones, hay gente de que se les computa doble por el detrimento físico que tiene. Pero como ven las gráficas, por suerte, como dato positivo, estamos teniendo gente más grande, o sea, más de 60 años. El tema es que, era un poco lo que les contaba, ¿no? Las tasas de reemplazo, perdón, no me sale la palabra, las tasas de reemplazo no acompañan esta buena bonanza de que cada vez vivimos más, eh, es que se vuelve como económicamente complejo. Yo hace muchos años, hace como 10 años, trabajamos en PPS con Ana y un gerente que era un veterano y que lo que nos dijo a los nuevos fue, el tema es que culturalmente se cree que la actividad, o sea, mientras que uno está en actividad, debería de proveerse de los recursos para que cuando pasa esa pasividad los tenga sustentados. Por ejemplo, en actividad debería proveerme un techo, una casa, si la quiero, ¿no? Obviamente, un sustento, un colchón económico para que cuando pasa en la pasividad, que obviamente es altamente reducida, más la nuestra, se viva con también lo que se construyó durante la actividad. Nosotros sabemos que eso no pasa, es muy complejo, y bueno, y en esto de mismo, un poco lo que le decía Ana, la jubilación mínima está en 20.000 pesos, o sea, con 20.000 pesos una persona obviamente es muy difícil de que pueda vivir. Y como ven en el gráfico, bueno, cada vez van aumentando y la tasa de nacimientos cada vez va en bajada. Y bueno, y las personas mayores, bueno, nosotros cada vez vivimos más y bueno, y esa brecha se empieza a construir. Eventualmente, bueno, BPS actualmente está dando dificultades económicas que está siendo repuesta por otros medios y bueno, es una de las miras para ver nuevas estrategias, ¿no? Porque es... Y bueno, y acá ven el aumento de las personas mayores de 100 años. Nosotros hemos tenido personas en complejo habitacional a pasar de las dificultades de la vida, porque si ganas 20.000 pesos en la jubilación es porque tuviste una vida muy sacrificada, por pensión o por jubilación, sobre todo en el ámbito económico, y cada vez viven más. Con Ana visitamos un hogar en San José, donde había varias personas, una ya estaba fallecida, pero varias personas mayores de 100 años, y también lo que se aspira en esto del envejecimiento saludable es esto, ¿no? Que se llegue a mayor edad, pero con una buena calidad de vida. Eh, y en este cuidado, bueno, que no pudimos hablar porque si no se nos van las clases, lo hacemos por semanas, pero el tema del cuidado es muy importante y es algo mucho para conversar. ¿Ustedes? Sí, sí. Una sola cosita para aclarar de esto que está diciendo Vero y que no es menor, ¿no? Vieron que hay 822 personas mayores de 100 años. Esas personas tienen hijos y esos hijos son viejos también. Y a veces, esto que estaba diciendo, pero es solo entre paréntesis para concientizarnos, ¿no? Que estas personas mayores que tienen 80, 70 años están cuidando a sus padres viejos de 100 años, ¿no? Y a veces esto no lo visualizamos, solo eso, Vero. Tranqui. Sí, en esto de lo que decía Ana, ¿no? De nosotros
Uruguay, uno que nosotros conversamos, el gran debe de las definiciones de las palabras. Las palabras tienen impactos por lo que representa para la persona. Si yo te digo que sos una persona pasiva, sos una persona que no sos fructífera, no estás en actividad y no devolves a la ciudad, a la ciudad. Es como las pensiones de invalidez. Son esos nombres que son tan estridentes y tan molestos y que le impactan a las personas. Si ustedes conversan con alguien, no se identifican muchas veces con esa palabra. A nosotros nos ha pasado de conversar con gente que te dice los viejos y es una persona de 70 y pico que me está hablando. Y esa persona no se identifica como persona mayor. En esto de no sentirse en esa bolsa, porque en esto que Ana traía de la discriminación, ¿no? Si yo me meto en ciertas, como en ciertas bolsas, es como que no, persona mayor, estoy en mi casa tirándole alpiste a las palomas, que me pasó que mi papá me pidió alpiste para las palomas, o sea que me hizo acordar a eso. Y bueno, y les queríamos hablar un poquito de todo este marco sobre derechos humanos y lo que trae, ¿no? En esto de que la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento fue en 1982. Nosotros, por suerte, tuvimos la visita, les voy a comentar así volando, la visita del presidente de UNI3, que es la Universidad para la Tercera Edad, que muy amablemente tuvimos una reunión y lo que él nos decía es que en el que nosotros tenemos la Convención Interamericana, pero que mundialmente Europa y Estados Unidos, eso es un debe, no tienen un reconocimiento, que aparece, aparentemente ahora se está trabajando en la Convención Internacional a través de la ONU, pero lo que él nos traía también era que lo que él veía, él es francés, que lo que él veía cierto recelo en esto que traíamos de lo económico. Nosotros con Ana no somos, o sea, cuando se trabaja, entonces no se es tan ingenuo de pensar que, bueno, estos son como palabras bonitas, siempre tiene que haber un respaldo económico atrás. Entonces, que los países, sobre todo los desarrollados, o los que se les llama el primer mundo, esto lo tienen como un poco, viene un poco de atrás por esto, ¿no? Porque reconocer los derechos significa obligaciones. Y las obligaciones en términos económicos son pesadas. Y eso que Europa tiene de los índices más altos y la economía plateada que traía Ana son de los más fuertes. En esto, en el turismo, en los movimientos que ellos hacen, en la ayuda que hacen en las familias. Que acá también en Uruguay pasa, pero como a menor escala. Y un poco lo que le contábamos fue en el 82 el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento. Y es como en esto de las asambleas y los reconocimientos también van de la mano de las conceptualizaciones que nosotros tenemos. Por eso es medio tardío también lo de la convención, que fue para el 2015, ¿no? En esto de que se van rompiendo conceptos prejuiciosos sobre todo. Aparte piensan de que la vejez siempre fue asociada a conceptos hegemónicos médicos, ¿no? Se tiene tal edad y viene esto, ¿no? Viene este detrimento, perdés la audición, perdés la vista, te duelen las articulaciones. Entonces eso se empieza a dejar un poco de lado. Si bien también las clasificaciones, en esto que un poco que traía Ana, de que las clasificaciones también ordenan políticas, también no para nuclear poblaciones, porque las personas mayores se tienen que nuclear en algún lado y se tienen que delimitar en algún lado. Nosotros sabemos, ustedes que trabajan con la justicia saben de que hay cosas que se delimitan en ciertas poblaciones, en ciertos campos, y hay gente que queda excluida. Entonces, en esto ya para el 82 se empezó a romper en esto, ¿no? Los conceptos de independencia, participación, cuidados, autorrealización, dignidad, en esto de no ir rompiendo con los conceptos de vejez y traer a la agenda internacional esta población y los derechos de las personas. Pero si vemos la siguiente, la segunda asamblea fue para 20 años después, en Madrid. O sea, fíjense que 20 años pasaron para que se continuara un poco más trabajando. Y bueno, esta declaración política del Plan de Acción Internacional fue en Madrid sobre envejecimiento, ¿no? Y empieza el tema del eje de la dignidad del envejecer. En, también trae potencia, pues de la misma manera que trae costos económicos, también se ve de que al alentar a un envejecimiento saludable, como todo, hace de que tengas una vejez saludable y por ende no seas, por, entre comillas, tan costoso de mantenerte, sostenerte cómo está pasando. Bueno, en Uruguay nosotros con Ana trabajamos sobre el sistema de cuidados y se ha vuelto un poco dificultoso de implementar por esto, por los costos que tiene. Entonces, uno de los planteos que nosotros hacemos es, bueno, pero si se empieza desde chico o desde a fomentar un envejecimiento saludable, uno no va a necesitar ciertas cosas. Va a tener sus derechos, va a tener su jubilación, pero hay ciertos campos de la dependencia, de las medicaciones, que bueno, el tema de la salud es muy complejo y sobre todo acá. Pero bueno, en esto de que ya para la segunda asamblea, ¿no? El Estado pasa a ser un poco más activo en la protección de las personas mayores.
Y los ejes son el desarrollo social, el económico, la salud, el bienestar y los entornos favorables para el envejecimiento. En esto de que no se vuelva una carga, ¿no? Porque lamentablemente muchas políticas o muchas maneras de referirse terminan siendo en esto, ¿no? En la carga del cuidado, en la carga de económica, en la carga, y lamentablemente, que con Ana lo hemos vivido, se vuelve, porque es a largo plazo, como todas las políticas son a largo plazo, el envejecer, porque las personas mayores que tenemos hoy no vamos a ser los mismos que dentro de 20, 30 años, vamos a ser nosotros y vas a saber uno en qué estado estamos, capaz que estamos súper bien, nuestra esperanza de vida aumenta, nosotros somos altamente funcionales y con participación social, pero todavía a nosotros nos quedan personas mayores, muchas, que es muy difícil como capturarlas para traerlas en esto de que no son un estorbo, no son una molestia, ellos tienen mucho para aportar. Y bueno, y en esto hoy lo comentaba un poquito con Lilian, de que se empieza a ver también el impacto político que tiene las personas mayores, ¿no? En esto de que tienen que tener una relevancia para el Estado, para los gobiernos y para las políticas. Después vienen... ah, no me atrasa. O yo no la veo. No saben todo lo que se perdieron de todo lo que dije. No, mentira. Eh, no, pero así les hago un... La convención, la OEA la suscribió en 2015, nosotros para el 2016, y un poco lo que les decía era que lo que se hace es romper el paradigma conceptual de la persona mayor, ¿no? Se toma como sujetos de derecho, no como sujetos pasivos, quietos, que reciben beneficios, se les crea políticas, pero siempre desde una perspectiva de que solo son una población que van a recibir desde un Estado, de un gobierno, de una organización, sino que ellos van a participar y ellos son los sujetos de derecho que van a tomar esto, ¿no? Y lo van a reclamar y eso es una reivindicación de ellos. Es muy parecido a lo que pasa con las personas en situación de discapacidad, en esto de que ellos también plantean, al igual que las personas mayores, de que sí, sí, me hicieron una ley, me hicieron esto, pero a nosotros no nos preguntaron si era eso lo que querían, cómo lo queríamos, cómo estaba planteado y si realmente era una demanda nuestra o es una demanda desde otro lado o lo plantean. Entonces esto, ¿no? El sujeto de derecho como el reconocimiento de esos derechos en el tema de violencia, maltrato y los derechos de las personas que reciben cuidado a largo plazo. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema nacional de cuidados, de que está con los engranajes ahí, le faltan un poco de aceite, pero estuvimos en Mides
El tema de los cuidados a largo plazo, bueno, el tema de los cuidados es muy complejo, pero a largo plazo, un poco lo que le decía Ana, son los residenciales o los hogares, en esto de, ¿no? de mantener la persona con dignidad, con cuidado y no ser un olvidado social, ¿no? En esto de que, bueno, la persona pasa a otra etapa, una etapa lamentablemente actualmente los cuidados se refieren mucho a la dependencia. Los cuidados, nosotros recibimos cuidado toda la vida, no, toda nuestra vida, nos cuidamos nosotros, cuidamos familiares, cuidamos amigos, o sea, el cuidado en el trabajo, el cuidado en la vida, en la calle. Pero bueno, para ordenarse un poco políticamente, nosotros tenemos el sistema nacional. Y bueno, un poco lo que le decía sobre la violencia y el maltrato, Ana, empieza a reconocerse y a visibilizarse ciertas cuestiones de que se han normalizado o se fueron normalizados por mucho tiempo. Es muy difícil romper ciertos esquemas, sobre todo cuando se mantuvieron mucho tiempo o las relaciones vinculares se entienden así, ¿no? Mi hijo me grita, mi hijo, yo le doy la tarjeta del Bro, la tarjeta, ¿no? Para cobrar. Sí, a nosotros se nos ha vuelto un poco cuesta arriba romper ciertos círculos, pero son vínculos que es muy difícil de visibilizar, que si la persona lo siente violencia. ¿Sí? Pasa, bueno, ustedes son más, lo tienen como más palpable sobre violencia de género, es muy difícil traer a veces nosotros sobre personas mayores la violencia de género, violencia doméstica, violencia patrimonial. Es como que a veces es muy difícil traerlos a tierra y que los vamos a conversar cuando hablemos de la... Bueno, acá un poco lo de la convención, es un instrumento jurídico. Con Ana trabajamos en un grupo de organizaciones de la sociedad civil donde ellos traen, se trabaja sobre la convención y ellos traen, lo tienen bien incorporado, pero una de las cosas que se ha hablado que falta como difusión, ¿no? Pues, para la gente, para toda la gente, para que todas las personas mayores tengan como conocimiento de que existe esta herramienta y de que ellos tienen derechos y no es el derecho por el derecho, sino, ¿no? Un reconocimiento legal sobre eso. Y bueno, ahí le pusimos el objetivo, no se los voy a leer porque se van a morirme. En esto, ¿no? La valorización de la persona mayor, la dignidad, la independencia, la autonomía. En esto, ¿no? De que vos no podés vivir solo, vos ya estás solo. Bueno, el tema, Ana traía el tema de la soledad. El tema de la soledad es un tema muy difícil y muy complejo porque si hay vejeces, hay soledades. Estar solo no significa sentirse solo, sentirse aislado, sentirse abandonado. Hay gente que está sola y está perfectamente bien y siente que ese es su momento para hacer lo que quiera y su vida. Hay gente que la soledad la toma y la trabaja psíquicamente muy difícil en esto de que yo necesito que alguien me escuche y voy a recurrir a la salud, a BPS, a un abogado, a un juzgado o lo que fuera, como para que realmente me escuche lo que sea. O les pasó en la parada, en la calle, en la cola del supermercado, que alguien se les dio vuelta y le empezó a contar porque mi hijo le pasó, y ahí es en esto, ¿no? Es en esto de no tener un otro y no tener comunidades. Por suerte, las personas mayores están, no sé si vieron que están haciendo construcciones de casa juntos para vivir, ¿no? Grupos que se están tratando de organizar para no vivir en esta soledad. Pero cada uno vive la soledad o la palabra soledad abarca muchos conceptos y cada uno lo refiere a su vida y cómo lo vive, ¿sí? La igualdad y no discriminación, que de hecho nosotros lo trabajamos mucho. eh, en esto de no discriminarte por ser viejo, pero sí entender que es una persona mayor. ¿No? En esto de entender que todo, el trato y todo, es una persona mayor. La participación, la integración, la autorrealización, en esto de que bueno, nosotros tenemos viejos y viejas, de que muchos dejaron muchas cosas por el camino de la vida, porque bueno, nosotros también lo que le tratamos de hacer entender es que son decisiones de vida y que no es que quedó la vida colgada en algún lado, no, no, esta fue tu vida y ahora es tu momento también de seguirlo, de continuarlo, en esto no, del curso de vida. Tú tomaste decisiones que no te arrepentís y que las tomarías de vuelta. En esto de que, bueno, es un continuo, no es ahora, bueno, ahora me quedo ahí. Después, esto un poco lo que hablábamos de la equidad y la igualdad de género. Como les contábamos, nosotros somos más viejas que viejos, por un tema de esperanza de vida, el respeto de la valorización de la diversidad cultural, eso. Y un poco en esto, ¿no? La responsabilidad del Estado y la participación de la familia, la comunidad, la integración, en esto de darles lugar en la agenda pública también, que por suerte nosotros trabajamos con algunos, no me sale la palabra de los centros estos, ¿eh? No, no,
Sí, que trabajan con el municipio no me salía, ¿no? Y tienen secretarías de personas mayores y generan actividades en esto, ¿no? De buscar más integración y también un poco más de voz. El cuidado, la atención, de acuerdo a la legislación interna. Bueno, ya les conté un poco sobre los cuidados acá. Y bueno, la convención trae también, nosotros sabemos que tuvieron con nuestra compañera hablando de discriminación y conceptualmente lo que hace la convención es recoge un poco sobre personas mayores lo que se puede llegar a entender. En esto de que hablábamos de que los conceptos también varían y también es que con el cristal que se lo mire, con la mirada que se le ponga, ¿no? Discriminación, bueno, ahí les pusimos la conceptualización, de que trae un poco la convención, en esto de la discriminación múltiple, que es cualquier distinción, exclusión hacia las personas mayores en uno o dos más factores de discriminación. Y en esto, discriminación por edad en la vejez, ¿no? Esto es lo que trae, un poco lo que traía Ana y lo traen las personas mayores, ellos se sienten discriminados, sobre todo cuando se refieren a ellos en la salud, poco reconocimiento, que ahora lo vamos a conversar con ustedes en la justicia, pero no por ustedes, sino por un sistema de que en realidad no le da lugar a la persona mayor sí, en el mismo sistema, ¿no? No es una cuestión personal. Bueno, y esto la convención lo trae específicamente el derecho al acceder a la justicia. No en esto, un poco lo que hablábamos con Ana, ¿no? La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, no que no se haga, pero en realidad lo que se trata de reivindicar es esto, ¿no? Que el sistema le dé un lugar, porque son personas mayores, son personas que ante la ley tienen derechos, son autoválidas. La otra vez nos preguntaban si a veces cuando ingresamos gente a un hogar, un residencial, son declarados, claro, incapaces. Y nosotros le decíamos, no, en realidad nosotros no queremos declarar incapaces, nosotros no queremos sacarle ese reconocimiento. A veces, muchas veces se pide es que se le ingrese compulsivamente porque la persona no está pudiendo procesarlo y no puede vivir sola, por ejemplo. Pero no es un incapaz legal, no es que no tenga una incapacidad ni para votar, ni para decidir sobre su vida. Lo que pasa es que hay factores que cambian y por eso es esto mismo, ¿no? Es una población que tiene ciertas características o puede llegar a tener ciertas características que lo que también se plantea es que la justicia, el sistema de justicia, se lo tome, ¿no? Y bueno, queríamos conversar un poco con ustedes con esto, qué es lo que está pasando con nosotros. Bueno, no, y un poco de la letra, de la letra que plantea, ¿no? En los procesos judiciales, que Ana les va a plantear un caso, también se enfoca mucho en el tema de los tiempos, ¿no? En esto que planteaba Ana. No es lo mismo una persona que tiene 80 años y está en un proceso judicial. Imaginemos, o sea, por lo que se lee entre líneas, todos los sistemas se le están pasando un poco lo mismo, o sea, en esto de los plazos no son eficientes sino que demoran. Ustedes lo sabrán más que nosotras, y me imagino. Entonces, en esto lo que trae un poco en esto, ¿no? De que se le dé como una pseudodiscriminación positiva, ¿no? Una persona mayor se la identifique y que los procesos se le tiendan como a tener una cierta consideración porque la persona no puede esperar tanto, no puede ir acompañando el tiempo de que el sistema le puede dar. Obviamente nosotros, a ver, se entiende que es un tema de recursos, es un tema totalmente estatal y que tiene que ver con la organización de recursos humanos, recursos edilicios, por eso también vamos a hablar ahora. Pero bueno, la mirada es un poco en esto, ¿no? En que se atienda, ¿no? La actuación judicial deberá ser particularmente expeditiva en caso que se encuentre en riesgo de salud o de vida de la persona mayor, que nosotros entendemos que muchas veces se pasa porque se pone. Y bueno, en esto de que las barreras del acceso a la justicia que se trae, ¿no? Bueno, ustedes lo sabrán más que nosotros un poco las recogimos, las físicas, la edad avanzada, que presenta algún tipo de discapacidad. Bueno, nosotros hemos conocido poquitos, no sé, Ana, sí creo que muchos más, pero algunos juzgados que ni una persona puede entrar, no importa la edad, ya no pueden ni entrar, ni moverse, ni circular, ni, bueno, unas compañeras fueron a un juzgado por un tema y decía, estábamos frente a frente prácticamente hablándonos en esto de que, bueno, los edificios, la estructura, la infraestructura no acompaña a la gente que trabaja y mucho menos acompaña a las personas mayores, nosotros lo sabemos. Bueno, la geografía. Esto es un planteo que se nos hace desde las personas mayores, sobre todo la gente del interior. Ya se nos hacía el planteo en BPS cuando las construcciones les quedaban en pueblos y localidades sumamente lejanas, que ellos no tenían ningún tipo de movilizarse, les implicaba un costo económico muy alto, y entonces evitaban, ¿no? Evitaban mucho moverse. En esto, ¿no? Que se apela a la infraestructura, al transporte adecuado. Bueno, las económicas que estuvimos conversando hoy,
los trámites, los honorarios. Nosotros cuando estábamos en PPS, ya si hay uno por acá, le mandábamos todos a laudelar, pobre, que creo que eran todos nuestros, se los mandábamos ahí, por aparte estábamos cerca y se los mandábamos todos. Y no es un poco de lo que hablábamos de los plazos prolongados. Y bueno, y la falta de información, nosotros lo vivimos, la falta de información. Nosotros no sabemos, imagínense, y éramos quienes asesorábamos, entre comillas, no, asesorábamos, intentábamos delegar o enviar o remitir para que preguntara con alguien que realmente supiera de los temas. La gente desconoce muchas cosas, desconoce derechos, desconoce plazos, entonces se vuelve como, nosotros que no, de hecho somos psicólogas, tratábamos de hablar con compañeros y bueno, y el edadismo en esto de que, no sé, no me imagino a alguno de mis viejos de los que estuve yendo a un juzgado, porque debe haber sido toda una odisea, no por él, sino por la gente que lo atendió, porque sí. Y bueno, y entonces en esto de que pensábamos con Ana, eh, o sea, hay muchas cosas que a ustedes, sobre todo ustedes cuando trabajan personas mayores, a nosotros nos pasa, pero también a ustedes, que no los acompaña, ¿no? En esto de la infraestructura no los acompaña, los edilicios todavía no lo acompaña. Entonces, en esto de que, bueno, ¿qué podemos ir viendo, no? Tener en cuenta los ambientes, el ruido, las interferencias, porque es verdad, un lugar ruidoso y con tumulto y con murmullo totalmente, llega un momento de que ni uno escucha ni la persona lo está escuchando y se vuelve bastante inviable la comunicación. El contacto visual es en esto de prestarle atención, ¿no? En esto que decía Ana, me atiende 5 minutos el médico y ni siquiera me miró. En esto que a uno le pasa, ¿no? Si uno va y le habla a alguien, no sé, que está en un escritorio y la persona no lo mira, es como, no me estás prestando atención, o sea, no sé si me estás escuchando, ¿no? En esto de reafirmar que me estás escuchando y me estás prestando atención. En esto de la escucha atenta, comprometida, respetuosa. Eh, Habilitar en que se expresen y se tengan en consideración sus opiniones. La población es variada, las personas somos personas y cada uno tiene su propia idiosincrasia, su personalidad, pero en esto de demostrarles que hay un encuadre y hay y que yo, o sea, yo lo voy a escuchar y lo voy a contestar acorde a lo que me está planteando, ¿no? A veces también nosotros nos han hecho planteos que son inverosímiles y que no tienen andamiaje, pero en esto de, bueno, yo te estoy escuchando tu planteo, también les va a pasar, o si ya les pasó, de que ustedes les dan todas las explicaciones habidas y por haber y de la mejor manera, y la persona como no es de su agrado lo que le está diciendo, no que se termina enojando, eso pasa y les va a pasar siempre y nos puede pasar. Esto de hablar con claridad y adaptar el mensaje, nosotros sabemos que ustedes tienen mucha experiencia, pero a veces nosotros nos pasaba de repetir términos y tener que buscarle la vuelta porque la persona se va y cuando te viene y te repite el mensaje no tiene nada que ver las palabras, ni recurso, ni vista, ni nada, porque de las pocas cosas que nosotros trabajamos. Entonces, en esto de que no, de que los términos o no terminan entendiéndolo y no le dicen a uno que no lo entender, que es de las dificultades, ¿no? Usted entendió, sí, sí, se va y cuando vuelve al otro día y en esto, ¿no? De las consecuencias que tuvo y no terminamos de entendernos y ellos tampoco terminan de entender y tampoco van a preguntar muchas veces. Y si presenta alguna limitación, bueno, ustedes saben de en esto de no te escucho y cuando uno le habla más fuerte te dice no me grites. Bueno, es como esas cosas pueden pasar, pero bueno, nosotros sabemos de que ustedes también atienden mucha gente y están con mucha gente todo el tiempo. Pero bueno, en esto de ir viendo, de repente la persona tiene una limitación auditiva o para moverse o para ver y no se lo están diciendo o no lo están reconociendo. Nosotros teníamos una persona que no veía, nosotros no sabíamos cómo veía y el médico le hacía el 2 y ella le tocaba los dedos para saber que era un 2. Eso que es muy difícil a veces que reconozcan ciertas cosas y poder trabajar sobre ello. Viste, hice clic y no me dio. Y bueno, y en esto, bueno, y les traíamos un poco como para favorecer la comunicación, generar un ámbito de confianza, ser empático, comprender. A ver, nosotros también sabemos que ustedes están circunscriptos en un trabajo muy demandante, con muchos casos, muchas personas, están todo el tiempo, ¿no? Contestando cosas, pero a veces 2 segundos, parar. Las personas mayores reconocen, tienen la experiencia de reconocer cuando uno realmente siente un rechazo. Cuando uno no le está prestando atención, no está dando importancia, bueno, eso que va a hacer. A ver, hay gente y hay gente. Uno ha tratado con mucha gente
Y como decía Ana, no son abuelitos y viejitos. Hay personas mayores que están complicadas y la verdad que no me caes muy bien porque han hecho cosas, pero bueno, en esto de que nosotros no, ¿cómo decirlo? No pensamos de que ustedes no lo manifiesten, pero las personas mayores son una población que, aparte de todo, tienen esto de ser personas mayores y también a veces buscan también un reconocimiento, ¿no? A estas canas que tengo en el trato, en cómo me hablas, o a nosotros nos ha pasado. Nos han dicho, mira, que yo o sea, no soy ignorante, fui hasta la facultad y realmente nosotros los tratábamos a todos iguales, pero a veces puede pasar de que no, que pasen estas cosas esto, no tratarlos como niños, no infantilizar la vejez. Mira que nos ha pasado de ir a hogares y los abuelitos, y son personas que transcurrieron una vida, o sea, muchos años, ¿no? Están en esta etapa de su vida y pueden ser muy lindos, muy abuelitos, pero pueden ser que no. Entonces, en esto de que se empareja las actitudes que tienen como niños. En realidad no carecen en realidad de fundamentación. Los niños lo hacen porque no tienen experiencia, porque los procesos mentales son diferentes y están tendiendo a que no tienen límites. Y las personas mayores a veces es porque yo ya llegué a este límite y ya de acá puedo decir lo que quiera. Miren que nos han pasado, ¿no? Yo ya tengo tantos años, entonces ahora no, claro, no me callo lo que socialmente uno se calla para no caer mal o para no en esto. Entonces no son niños. Parece que tienen las mismas actitudes, y puede ser, pero en realidad remiten a cosas diferentes, a mentalidades diferentes y a estructuras mentales diferentes. Entonces, no, es un don, es una señora, no es el abuelito, el doncito, pasa y siente, porque aparte hasta los diminutivos a veces les caen mal porque ellos nos han dicho, nosotros no nos gustan que nos traten, ¿no? En esto. Sí que me dé ese espacio, no sé, yo no puedo caminar, me das una silla. Eso a ellos no les molesta, pero en esto de ¿no? Los niños, no les gusta para nada en esto, informarles de forma clara y detallada acerca de la situación en que se encuentra. Ustedes que están en el ámbito judicial, nosotros cuando trabajamos en PPS teníamos ciertas situaciones, sobre todo de desalojos y lanzamientos, y era muy difícil tratar de explicarles ciertas cosas. Nosotros no nos imaginamos lo que podían vivir con ustedes cuando los tienen ahí en audiencia. Los reclamos y los planteos, esto no, yo trabajé toda la vida y es mi casa, o es esto, o es aquello. En esto de parece que no podés transgredir o la persona no puede ver una realidad que le está pasando. No me imagino a alguno de nuestros viejos en un juzgado o estar con un juez o estar con ustedes, con un fiscal y en el planteo de estos temas. Eh, y en esto de forma clara y detallada, si ellos muchas veces realmente no están entendiendo o tienen un nivel de disociación de las situaciones, como no en esto o sea, nosotros lo que le tratábamos de decir es que cuando llega a la justicia, en nuestros casos en aquel entonces, era porque ya se habían acabado ciertas etapas y ellos volvían a remitirse que, no sé, un vecino lo había insultado. Entonces eran como, nosotros entendemos, o sea, no sabemos qué tantas de experiencias tuvieron ustedes, pero a nosotros nos pasaba y no podemos imaginar lo que viven ustedes. Pero es como la mejor recomendación que le podemos hacer, ¿no? En esto, y confirmar si la persona comprende lo que se le plantea y la información que se le ha proporcionado. Tienden a decir que sí, siempre. ¿Te entendió? Y cuando sale o hablaban con uno de nosotros, yo no entendí nada de lo que dijo. Entonces, en esto de por qué la sentía, en esto de también la vergüenza, la similitud que uno no conoce o no entiende lo que está diciendo. Y que a nosotros nos era difícil explicarle que no va por una cuestión de si hizo la escuela o no hizo la escuela, sino de entender si hay una gravedad en una situación o no, o a veces era algo más sencillo o habían sido citados o algo. Bueno, a nosotros nos pasó de muchos, eso sí, eran abuelos, que terminaron siendo citados porque los hijos perdieron la patria potestad o quedaron privados de libertad. Entonces, en esto de que las personas mayores, por lo menos en mi experiencia, la intervención de la justicia siempre termina siendo algo muy delicado. O sea para bien o para mal, siempre termina siendo algo delicado para ellos, en esto, ¿no? De estar en esta situación, ser citado, ¿no? Me llegó una citación y me vino una persona y ven el papel y te lo llevaban corriendo para mostrártelo, ¿no? Ellos se ponen hiper nerviosos.
Bueno, como todas, yo también me he puesto nerviosa por cualquier cosa, me cita por cualquier cosa y yo me pongo nerviosa igual. Y una cosita sola que digo, el tema del lenguaje legal, ¿no? Que a nosotras inclusive también como psicólogas a veces no sabemos de lo que nos están hablando. Me pasa con el director que tenemos, que es abogado y él habla en términos, y yo después le digo, ¿sabe qué? No le entendí nada, ¿qué me quiso decir, no? Entonces, a veces eso nos pasa a muchos profesionales que damos por sentado determinados términos cuando explicamos las cosas, porque es el lenguaje común. Por ejemplo, la vez pasada no sé qué de la acordada. Yo tuve que preguntar qué era una acordada, porque la verdad no tenía ni idea lo que era una acordada. Si yo le digo eso a un público que no tiene ni idea de nada, obviamente en el momento me va a decir que sí para no quedar mal, pero después se va con la idea y dice, ¿qué es esto? Una cosa de cuerdas. No, pero perdón, era solo para... ¿No, Draghi? Y nosotros no los queremos aburrir, pero bueno, y esto es un poco la garantizar el acceso, el programa iberoamericano, ¿no? Trae, ¿no? El trato preferencial, resolución de los trámites. En realidad son como también propuestas para atender a las características de estas personas. Obviamente, nosotros con Ana siempre decimos, en un mundo ideal la letra es tan hermosa, es tan bella la convención, pero a veces cuando la queremos traer a tierra o salimos a hablar con alguien como para poderte traer algo a tierra, se nos ponen, ¿no? Estas dificultades. Trato preferencial en resolución ágil de los trámites. Nosotros la realidad de ustedes la escuchamos, pero de repente, y obviamente si un fiscal tiene 600 casos, ¿qué trato preferencial le va a dar a una persona mayor? O por lo menos para identificar que hay una persona mayor en esos miles de expedientes. Entonces, a ver, por eso le digo, nosotros le traemos la letra, que es muy linda y muy, servicio de apoyo y ayudas técnicas, por ejemplo, los intérpretes. Bueno, nosotros hicimos un trabajo con personas mayores sordas y debe ser de los colectivos más que se sienten más aislados socialmente. O sea, ellos, el mundo, aparte ellos te lo definen así, el mundo oyente es una cosa, el mundo oyente es todo lo que me rodea, lamentablemente, y nosotros somos una pequeña comunidad que se han aislado tanto que de hecho, no quiero usar la palabra discriminar, pero relegan un poco a los oyentes, no les gusta mucho que estén ahí como merodeando o interviniendo, es como, no, nosotros, bueno, somos una comunidad, nos han relegado tanto que tenemos como nuestra propia forma de comunicación y bueno, y oportunamente salimos al mundo a hacer algún trámite, alguna cosa, pero bueno. Y es algo muy difícil de romper porque lo hemos intentado de integrarlos, pero bueno, ellos sienten ciertas cuestiones que también vienen desde la escuela, ¿no? En esto de no hables lengua de señas, oralizar, en esto de traerlo a esta normalidad de hablar de los oyentes, entonces ellos se sienten altamente excomulgados de la sociedad. Pero los intérpretes es una buena utilización, la sensibilización y la capacitación. Nosotros esperamos sinceramente que algo les haya quedado, porque nosotros sabemos que hay mucha información, y que sepan que con nosotros nos pueden hacer todas las preguntas que quieran, las consultas, nos mandan cosas, nosotros no tenemos ningún problema. Y las campañas de difusión y sensibilización para difundirlo. Y bueno, y en esto nos preguntábamos con Ana en esto de, bueno, ¿qué se necesita un poco para traer esta linda letra y traerla un poco como a tierra? ¿Me quieres decir algo? Ah, no hay problema. No, establecer, esto es lo que planteaba Ana, ¿no? Establecer un cambio cultural, que era lo que hablábamos, ¿no? Si nosotros seguimos, si se sigue replicando. A ver, también no somos ilusas, en pensar de que nosotros somos una sociedad occidental que vanagloria la belleza y la juventud. Yo me pongo la crema de la noche, sí me la pongo. Les voy a comentar, yo sí me pongo la crema en la noche, sobre todo cuando tengo manchas. Pero en esto de que cuando uno es joven, es bello, es productivo, estoy en la flor de mi vida, ¿no? En esto de que cuando pasás los 40, y pasás los 50, y yo me quiero jubilar, ya les voy diciendo. Yo tengo 43 y desearía jubilarme así, pero me quedan como 20 y pico de años, sí, me quedan como 20 y pico de años. Pero, a ver, uno no puede salirse también de lo que culturalmente, el bombardeo cultural que uno tiene. En esto que traía Ana, ¿no? Si sos jóvenes, bueno, hay ciertas profesiones que tienen límite de edad. A ver, uno cuando entra sabe que son esas las reglas del juego, el modelaje, el fútbol, los deportes, ¿no? En esto de que, por un lado, si, yo qué sé, la academia, la facultad, en realidad no, ¿no? La experiencia, los estudios, la investigación, el grado 5, la proyección de la carrera es altamente reconocida.
para ser una modelo, o es actor, o bueno, ahí como que se va limitando un poco más, ¿no? Y a no ser ciertas figuras. Entonces, es muy difícil. Nosotros lo que a veces cuando hablábamos con Ana es muy lindo, nosotros traemos, intentamos traerlo a tierra, pero tampoco sabemos que estamos en esto del cambio cultural, sí, hay que cambiarlo culturalmente. Hay países que no tienen jubilación. En realidad lo que se aspira es que los hijos los mantengan y reproduzcan, ¿no? Sea el sistema económico, sea a través del trabajo, los mantengan, pero no hay pensiones, no hay seguridad social, sobre todo países asiáticos. Y en esto, ¿no? Que la cultura es tener hijos para que mantengan. Bueno, lamentablemente, en un documental después de lo de Fujimori, muchas mujeres rurales que fueron esterilizadas sin su consentimiento, lo que ellas planteaban era en esto, ¿no? En esto de, no voy a tener hijos para que me mantengan en mi vejez. Cuando yo sea vieja, ¿quién va a trabajar la tierra si yo ahora no puedo tener hijos? En esto de que, nosotros, a ver, nosotros somos Uruguay y también estamos circunscritos de esto, tengo la seguridad social, me sacan los aportes, o sea, tengo los descuentos de los aportes ahí, voy calculando cuando llego a determinada edad, yo sigo calculando, pero no sé, de acá que cuando, ahí va, yo de acá que con 20 años capaz que hay otras leyes, pero y en esto de que, bueno, entonces con Ana pensábamos, ¿no? Este cambio cultural, tiene que haber un cambio cultural. El problema con los cambios culturales es que son proyecciones a generaciones. Es como la educación, las personas, proyecciones, o sea, los efectos de esa educación y esos cambios se van a ver en las generaciones que después de 20, 25 años terminan siendo los nuevos jóvenes adultos que continúen, ¿no? Todo lo que socialmente se espera de ellas, porque diría una compañera, yo no quiero trabajar más, me decía. Entonces, claro, en esto de, vamos a ver qué pasa. ¿No? Derribar mitos, prejuicios, estereotipos en la publicidad y en el marketing. Sí, sí, la verdad que sí. Hicimos un trabajo con las personas mayores sobre las palabras y nos decían, aparte de todo, nos decían viejo verde, en esto que traía Ana de los asexuados, ¿no? Hay ciertas cosas, o el típico viejito que va con el bastón caminando en la plaza y le tira el pancito al patito o al gorrión. eh, en esto de que, bueno, está. Entonces yo no me voy a identificar. Yo cuando tenga 70 años, no, yo nunca fui esa señora o ese señor, no, no me identifico. En esto, ¿no? Tener en cuenta que las personas mayores como sujetos activos y productivos para la sociedad, no solo un poco lo que traía Ana. Hay personas mayores que tienen cuidado, hay personas mayores que cuidan nietos, hay personas mayores que todavía trabajan, contribuyen a la familia, a la sociedad, tienen actividades, generan cambios locales, hay muchos movimientos, sociedades, hay organizaciones pequeñas de que están, interactúan, hacen cine en el barrio, por ejemplo en Peñarol, hacen por los complejos de BPF y invitan a los vecinos, ¿no? Y pasan películas añosas, que es muy interesantes. Entonces, en esto de que hay movimientos, ¿no? Tenemos que seguir tratando de construirlo y que se sienta que son parte, ¿no? Sí, las comunicaciones sin estereotipos y términos. Bueno, los términos discriminatorios, vieron que siempre a algunos se les escapa alguna cosa, o yo estoy vieja, o alguna una cosa cuando, sí, no, cuando me duele. La construcción positiva de la vejez. Todos envejecemos y si realmente pensamos que esa meta o a lo que se llega es una cosa negativa, es dependencia, nadie va a querer llegar en esto de que uno va llegando, o sea, uno se va haciendo y en realidad era un poco lo que hablábamos, la vejez o los cortes de edades se hacen generalmente por temas de organizaciones, o sea, por un tema de establecer de algo, ¿no? En estos niños, adolescentes, bueno, hay que hacer un corte, ¿no? Las personas mayores es lo mismo, pero no es que pasé ese año y se armó, ¿no? Se armó, se armó la catombe, claro, en esto de que es un proceso y tiene que ser un proceso saludable y reconfortante también, ¿no? Y el buen trato universal y la facilidad del cambio cultural. Esto es tuyo. Bueno, esto rapidito para terminar, les queríamos mostrar, estos son datos del Ministerio del Interior, de la Dirección Nacional de Políticas de Género. La cantidad de víctimas de violencia de género del 2019 al 2022, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, y esto que hablábamos, ¿no? Que entre el 11 y el 14% del total de víctimas por violencia de género corresponde a personas mayores, ¿no? Nos llamó muchísimo la atención esto. El 81% de los casos que llegan a dependencia policial, el victimario se encuentra dentro de la familia, ¿no? Por lo general son hijos, nietos.
y el 19% de los casos, los victimarios resultan ser la pareja o la expareja. Las personas mayores no se animan a denunciar y naturalizan estas situaciones, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Es parte de, fue lo que me tocó, es mi familia y si lo hace mi familia, bueno, a veces también nos hemos encontrado casos de que, bueno, hijos maltratadores fueron porque sus padres fueron maltratadores y a veces es como esa venganza, ¿no? Ahora que estás viejo y vulnerable, te tocó a vos, porque también, digo, no vamos a idealizar la vejez, también hay viejos que cometen delitos, también hay viejos que en su vida no fueron buenas personas, y bueno, y ahora les toca, ¿no? Como estar del otro lado. Por otro lado, la Intendencia de Montevideo, el Departamento de Desarrollo Social, la División de Políticas Sociales, la Secretaría de Personas Mayores, tenía un servicio de atención, tiene un servicio de atención de situaciones de violencia, abuso y maltrato a las personas mayores. Ahí tenemos los datos, ellos vieron 190 casos de octubre 2023 a junio 2024. Los perfiles, bueno, a nivel socioeconómico medio y medio bajo de todos los barrios de Montevideo, en su mayoría mujeres, con vulnerabilidades causadas a raíz de violencia estructural, dificultad para acceder a prestaciones sociales, de salud, integral y de justicia. Muchas mujeres viejas que tenemos ahora, ¿no? Dependían de sus esposos, ¿no? Porque antes las mujeres no trabajaban, entonces se quedaron muchas con pensiones y de muy bajos recursos, ¿no? ¿Qué tipo de violencia es la que más se ve, la que más presentan es la violencia psicológica? Después la patrimonial, el abandono o la negligencia física, ¿no? La violencia psicológica es como la más grave porque es la que no se ve, ¿no? La física uno puede ver los moretones, pero el tema de las amenazas y todo eso no se ve. Lo que sí se pueden ver son las actitudes de la persona cuando uno la entrevista, ¿no? Conductas evitativas, baja la mirada. Cuando uno lo va a tocar, por ejemplo, decir pase, la persona trata como de defenderse. Entonces, como estar como muy atento a esto, ¿no? Inclusive cuando uno entrevista a las personas mayores, esto de preguntarle si viene con alguien, ¿usted quiere pasar solo o quiere pasar acompañado? Porque a veces la persona pasa con la persona que está acompañada, que es la persona que maltrata, ¿no? Tener como un poquito de cuidado con eso. Bueno, los escenarios acá predominantemente es el intrafamiliar, el ámbito barrial, se da mucho con los vecinos también, hay vecinos que son maltratadores, la violencia institucional también, ¿no? En los complejos de vivienda del BPS pasa que la gente que vive alrededor dice, ay, estos viejos, otra vez llamando a la policía, ay, estos viejos, otra vez están molestando, como que a veces el problema está ahí, ¿no? Más vale verlo en los viejos y no verlo en uno. ¿Cuáles son las debilidades que vio la Intendencia en este caso? Es la escasez de los servicios del Estado y técnicos que aborden el tema de la vejez, lo que veíamos hoy, ¿no? La poca formación que hay en vejez y el envejecimiento, las dificultades con las coordinaciones interinstitucionales. Muchas veces hacemos los organismos las mismas cosas y como que cada uno está en su chakra y nos cuesta mucho como abrirnos a los demás, ¿no? Y la falta de recursos económicos, entre otros, que no es menor, así como pasa en Europa, imagínense acá en Uruguay, ¿no? Esto nos parecía importante traerlo del Poder Judicial de Perú. Estuvo en un conversatorio que hicimos de acceso a la justicia en la institución, una jueza que se llama Maruja Hermosa, Hermosa con Z, si la quieren, no sé, tal vez la conozcan. El caso de Perú instrumentaron una alerta judicial para la actuación de personas mayores. Y como dice ahí, ¿no? El sistema es definido como una funcionalidad implementada en el sistema integrado judicial que advierte a los magistrados sobre la existencia de procesos judiciales en los que participan personas mayores que se tomen las medidas que garanticen la celeridad en la resolución. Y esto tiene que ver con una especie, se los digo bien cortito, como de semáforo, ¿no? Si la persona tiene o es mayor de 60 años y menor de 75, el sistema identificará a la parte con un color representativo que significará que la parte tiene atención preferente para el proceso. Se les prende como una alarma cuando se ingresan la cédula y si la persona es mayor de 75, el sistema identificará la parte con un color representativo que significa que la parte tiene prioridad en la atención preferente para el proceso. Si es mayor de 75, para que no tenga que esperar de repente 1 año, 2 años, 3 años. Esto es gratis, nos decían ellos, que es un programa. A partir de esta alerta, el sistema notifica al juez actuante acerca de la intervención de personas mayores a efectos de tomar medidas de celeridad
sin descuidar las garantías y derechos de defensa, ¿no?, en el sistema de alerta judicial para personas adultas mayores. Es un ejemplo que posibilita, mediante la incorporación de tecnología, de automatización y la interporalidad de los sistemas, tomar medidas que se traduzcan en un mejor acceso a la justicia, en línea a las principales normas, ¿no?, internacionales. Que nos pareció una linda cosa, digo, como para seguir coordinando con ella acerca de esto, ¿no? Porque es una cosa gratis que no le implicaría al sistema uruguayo tenerla, y por lo menos que se nos prendieran como las alarmas cuando hay personas mayores implicadas en esto, en expedientes judiciales, ¿no? Por el tema de los tiempos. Bueno, te dijo lo de la psicogerontología para que sepan lo que somos nosotras, y ya estamos terminando. Sí, porque nosotros le decimos somos psicogerontólogos y la verdad mucha gente no sabe en realidad. Es un poco que, como decía Ana, es una parte de la psicología que se especializa en la gerontología. Si ustedes, como saben, en esto de la diferenciación también de médico de medicina general y un geriatra. Se le ve la vejez o se ve a la persona mayor en un todo integral y no es, tiene un ataque de ansiedad, tiene por acá, en realidad lo que se hace se ve un todo, ¿no? Es un organismo único que tiende a buscarse y trabajar en un todo, ¿no? Es un poco lo que le podíamos hacer, es un campo interdisciplinario que estudia el envejecimiento psíquico, normal y patológico. Es cierto, la salud mental de las personas mayores, la salud mental es un tema muy complejo y muy difícil. El otro día escuchábamos a un psiquiatra español que decía, en un momento explotó todo y ahora todo es ansiedad y todos son ataques de pánico, en esto de, bueno, pero siempre hubo síntomas y no se pudieron reconocer, o es, sí, fue al psiquiatra y se certificó. En esto de que la salud mental implica muchas cosas. Y el envejecimiento también trae a veces aparejado, trae consigo manifestaciones o síntomas mucho más evidentes de algo que posiblemente se estuvo desarrollando toda la vida. Ustedes saben que el Alzheimer sí está presente en las personas mayores, pero a partir de los 40, creo, 40, ya puede tener una persona síntomas, deterioro en la memoria. Lo que tiene ciertas patologías como el Alzheimer es que afecta a las neuronas. Entonces, claro, a mayor edad, más afectación hay. Es por eso de que en la vejez es cuando se puede llegar a ver un mayor detrimento. Y en esto que hablábamos un poco también por ejemplo, está senil o tiene demencia senil, que en realidad demencia senil así como palabra no existe, es en realidad esto, es una construcción social que uno capta enseguida, demencia senil, está volado, está, ¿no? Demenciado, estoy demenciado, esto me olvido de las cosas, exploto por todo, tengo como ciertos síntomas. Y en esto, ¿no? Trabaja sobre el envejecimiento y la vejez en cuanto a salud mental en prevención, factores de riesgo psíquico, asistencia y rehabilitación. Nosotros sabemos, bueno, nosotros sabemos, no, nosotros que somos del campo de la salud mental, Uruguay está tratando de empujar, ¿no? Las leyes, un poco de reconocimiento de lo que pasa en la salud mental. No es un invento y el tema de la prevención es que no se puede llegar cuando el síntoma está tan evidente, tan deteriorado, porque llega un momento, claro, llega un momento de que es poco lo que se puede hacer y lo único que se puede hacer es medicar. Y medicar, nosotros sabemos, en realidad, no se dice porque es muy complejo, pero la medicación no puede ser ni prolongada. Bueno, hay toda una rama de la psicología, que es la psicofarmacología, que lo que dice que esto no puede ser, no puedo estar hace 10 años tomando el clonazepam, en esto de que, bueno, se tiene que trabajar, ¿no? La prevención, ustedes saben que o sea, en esto, ¿no? Es un todo. La persona es un todo. La mala alimentación, el mal medio ambiente, todo afecta a la salud mental que puede explotar en síntomas de esto, pérdida de memoria, estar en situaciones con demencia. Bueno, ustedes que son del Poder Judicial y saben que a nosotros nos ha pasado de tener personas con un caso de demencia aguda, o sea, en ese momento la persona está descompensada, pero en realidad no es que tenga una patología. Bueno, la salud mental es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil de delimitar. Nosotros lo sabemos, lo entendemos y bueno, nos pasaba de trabajar con casos de que la persona en realidad tenía una demencia aguda, o sea, en un caso demencial, te ponen a veces los médicos, en ese momento está descompensado y pudo tener una infección urinaria, un caso que no es detectado, pero viene de otra cosa. Entonces la psicogerontología trata de esto, ¿no? De trabajar todo, toda la persona, todo el organismo es un todo y en buscar en esto, ¿no? Y también tratar de romper esto, tiene demencia senil, no, bueno, la persona posiblemente tenga este síntoma porque puede pasar esto, e ir descartando.
Y bueno, es un poco enfocado a la gerontología de las personas mayores. Ahora sí. Sí. Lo último de lo último, y ya estamos pasadas de tiempo, les quería leer 3 puntos. Nosotros venimos trabajando con un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de las personas mayores, y en cuanto al acceso a la justicia, esta es la voz de las organizaciones sociales. Ellos plantean que se considera necesaria la capacitación del personal que atiende a personas mayores, incluyendo policías, jueces, abogados, defensores, funcionarios y auxiliares de justicia. Se requeriría de la creación de una entidad específica y calificada para atender a los diversos casos que se presenten. Y se considera relevante realizar una campaña de sensibilización promovida desde el Estado con el involucramiento de las organizaciones sociales. Esta era un poco para transmitirles a ustedes la voz de las organizaciones sociales. Nosotros vamos a dejar el informe donde ellos plantean varias cosas. Igual está colgado en la página de la institución. ¿Tá? Muchas gracias y disculpen que nos pasamos creo que de tiempo, ¿no? Puede parar. Nosotros les damos mucha información, nosotros sabemos, y también, si después nos pueden remitir, si se les ocurren cosas, también nos pueden remitir planteos. Nos van a poner en la pantalla algunos comentarios y preguntas que nos hicieron. Nosotros con Ana estamos a las órdenes, nos mandan un mail, nos llaman a la institución. Acá nos escribieron, ¿con qué herramientas de acompañamiento o control se cuentan en el interior? Es decir, organismos capaces de trabajar con adultos mayores y con perspectiva de respeto de sus derechos. A modo de ejemplo, me encuentro en Bella Unión y en algunos casos he solicitado la intervención de mayores, pero no he tenido resultados. Sí, nosotros, con el tema de las personas mayores, para lo que nosotros es muy relevante, son las organizaciones de la sociedad. Por ejemplo, la REDAM. La REDAM es una de las cosas más extendidas en el país. Si tuviera que ser estatal, nosotros estuvimos en Mayores, tuvimos una reunión y ellos reconocieron de que los referentes regionales, territoriales, perdón, tuvieron dificultades, algunas se suprimieron y otras fueron como compartidas en espacios geográficamente inabarcables, para lo que nosotros entendemos que un profesional puede llegar a ser como para tomar. Nosotros vemos con mucha pena, por decirlo de una manera, que todo esté centrado en Montevideo. Nosotros sabemos las carencias que tiene el interior y el acceso, el poco acceso que tiene a ciertas herramientas o ciertos apoyos o cierta información que se puede llegar a difundir. Si me preguntás específicamente la herramienta o control que se cuenta en el interior, para diferentes temas hay como diferentes, puede llegar a haber, me voy a corregir, puede llegar a haber diferentes herramientas o diferentes maneras de poder controlar o visitar. Por ejemplo, si se hiciera una denuncia en mayores con respecto, no sé, estoy pensando en un LPM, o sea, un residencial, porque ven que las personas están, bueno, ellos tienen canales de fiscalización. Si se nos plantea en la institución de derechos humanos también. Si es por un tema de acompañamiento o de abandono, mayores tiene una parte que es de vulnerabilidad y todo lo que toma son denuncias. Lo que pasa es que hay que ver en realidad qué caso específico o qué problemática o qué temática se puede tomar como para poder abordar. Capaz que BPS también puede dar una mano, gente que esté en situación de calle. Bueno, situación de calle es un tema muy difícil, sí, muy difícil, pero se pueden ir viendo. Lo que decimos con Ana. Ustedes pregunten. Una de las cosas que queremos hacer con la institución, en la institución es justamente esto que hablábamos, ¿no? De coordinar acciones entre todos, ¿no? Ahora cuando estuvimos con InMayores, una de las cosas que les propusimos fue eso, vamos a sentarnos todos. También está CIPEM,
son todas las intendencias, está toda la parte de personas mayores y hay representantes cada uno de la intendencia donde plantean todo este tipo de problemática. Y yo creo que tenemos como un gran desafío todos los organismos públicos de eso, ¿no? Desde qué lugar cada uno podemos apoyar sin pisarnos, ¿no? Y como brindar mejores servicios. Creo que Mides hoy por hoy tiene como muchas ganas de esto, ¿no? De poner referentes territoriales que estén como más capacitados, inclusive para poder abordar las temáticas. A ver, Sí, yo leí el Silvia, primero de que decía discriminar a los funcionarios más viejos. Lo que tienen, en realidad, sí, en realidad es como lo que decía Ana, es un aporte de todos. Generacional, claro, generacionalmente, a ver, uno termina sintiendo comodidad con lo que está haciendo. Es decir, cuando se pasó de, yo fui mucho tiempo administrativa, cuando se pasó del expediente papel al expediente electrónico, yo tenía compañeros no muy veteranos, de 50 años, que no querían usar el electrónico porque les costaba. Entonces, en esto de que también la gente tiene que tener como un poco más, la gente que ya estaba, tener apertura a los cambios son difíciles, los cambios significan crisis y la gente en el trabajo es más complicada. Pero en esto que nos decían de que el respeto por el más viejo, sí, pero también tienen que entenderse de que los cambios también pueden traer posibilidades de aprender y posibilidades de generar nuevos vínculos y de aprender ciertas cosas. Sí. Y acá nos decían, me han preguntado para que tú tengas... Hay comentarios que los voy a dar yo, las nuevas generaciones, que digamos es una reafirmación de todo lo que se ha planteado. Las nuevas generaciones no respetan al compañero que está más vulnerable y por jubilarse. Es real, soy psicóloga, mi paciente más veterana cumplió 86 durante el proceso y muchas veces al comentario, incluso colegas o psiquiatras, me han preguntado para qué tenía para trabajar, qué hacía yo, etcétera. Otro comentario, niños y adultos mayores a veces se internan y pasan días porque ningún familiar se los lleva, una triste realidad. No se escucha ni a los niños en las familias. Los residenciales no tienen personal preparado, es otra realidad, ni geriatra. El personal a veces figura como personal doméstico. Otro comentario, el personal está preparado, es mucho más, son enfermeros, el tema está que los dueños no compran lo necesario en los residenciales que aún teniendo te dan un par de guantes para toda la higiene o tenés un pañal para emergencia y tienen a los abuelos mojados largas horas porque no te dan los pañales. Ni hablemos de comida, ni hablemos de personas con problemas mentales. Es un tema cultural, dice otro comentario, otro participante, nace el adulto mayor, es respetado ya que representa sabiduría, inculca a las nuevas generaciones el amor y el respeto por los adultos. Me encantó eso de envejecer, da trabajo, de hecho yo lo uso y lo digo. Salvo que te encuentres con una noticia como me encontré yo, una señora, una noticia del diario que decía, una anciana tuvo un accidente, me fui corriendo a mirar y la anciana era menor que yo. Entonces casi entré en colapso. Me parece muy interesante el abordaje que le han dado a la figura del adulto mayor. Se nos podría compartir el material, por supuesto. Sí. Muchas gracias. Capaz hay que decirle que tiene que pasar sola, porque si le preguntamos quizás no se anima a decir que quiere hablar algo que el acompañante no quiere que diga, que es lo que acaba de plantear la psicóloga. Nosotros nos imaginamos que para ustedes es más complicado, pero nosotros tomamos que somos psicólogos y lo que le decimos es, yo voy a hablar con la persona. Si yo veo que hay un impedimento para hablar con la persona, yo te remito a ti, porque lo que pasa muchas veces es que la contesta por la persona. Bueno, eso es una cosa que le dicen personas mayores, que no les hablan a ellos, que cuando le estás explicando, le explicas a un hijo, le explicas al sobrino, pero no le estás explicando la situación de ellos, y una de las mayores quejas es con los médicos. ¿No? En esto de que le da información a la familia, pero a la persona, no, estás bien, tenés 92, bueno, y a la familia ven y comentan, esto de tu derecho a la información, eso sí pasa. ¿Cómo hacer? Después, ¿cómo podemos acceder a profesionales a psicogerontólogos? Para adultos mayores. La Sociedad de Psicogerontología. La Asociación de Psicogerontología es muy nueva, creo que se formó un poquito antes de la pandemia, que son psicogerontólogos de nuestra facultad, son toda nuestra facultad prácticamente. Claro, pueden ingresar ustedes a la Asociación de Psicogerontología del Uruguay
Y ahí hay psicólogos especializados en psicogerontología, también la Facultad de Psicología tiene el grupo 100. Nosotros después les podemos dejar, si ustedes quieren, como los recursos comunitarios con los que contamos, inclusive les vamos a dejar la tarjeta porque si ustedes quieren mandar algún mail o lo que sea, si alguna pregunta quedó pendiente, la pueden hacer y nosotros la vamos a responder también. Sigo leyendo, ¿Sí? pasa mucho cuando te inscribes para terminar la lección, muchas personas te dicen después de viejo vas a estudiar, la sociedad te discrimina por querer retomar los estudios después de cierta edad. El edadismo. Después, más adelante, dice, sería importante dar este tipo de capacitación a los médicos. A veces nos dicen frases como, a tu edad ya no vale la pena hacer nada, cuando uno recién tiene 50. Bueno, yo quería hacer un poco un cierre. Acá hay que tener en cuenta además una situación muy particular, que es el cambio abrupto generacional que hemos tenido. O sea, que no lo hemos puesto arriba de la mesa, pero la gente que hoy tiene 60 como yo, que tengo 64, soy persona que he vivido los dos mundos, el mundo previo a la era tecnológica y el mundo posterior. Pero si tenemos gente mayor que yo, no ha vivido, y eso dificulta notablemente en lo que tiene que ver con, yo no sé si el acceso a la justicia, el acceso a los servicios, porque todo se hace por un celular, una agenda hay que hacerla por un celular. Tengamos presente ese tema que no es un dato menor. No olvidar que todos con mucha suerte, yo no creo tenerla, pero todos vamos a terminar en ese lugar. Tratemos a las personas como nos gustaría que nos traten si estamos en ese lugar. Y yo rescato 3 tips de la charla de algo que podemos hacer hoy, ahora, cuando apaguemos el Zoom. 1, la escucha activa, el respeto hacia la otra persona y el respeto, al mirarle a los ojos es una señal de respeto de decir, te estoy escuchando a ti. Escucha activa. 2, lenguaje claro. Vamos a dar más adelante un curso, pero como plantearon acá, no podemos hablar con tecnicismos. A la gente hay que hablarle sencillo y simple. No importa que sea, y no es, en esto sí no es un tema de edadismo. Hay que hablarle como le hablaríamos a una persona de 11, 12 años y tendría que entender, porque no es un tema de edad, es un tema que en nuestro mundo estamos muy acostumbrados a los tecnicismos y tenemos que pensar a hablar simple. Y el tercer punto, y bueno, y con respecto al lenguaje claro, por favor, escribirle a la gente, si ustedes se dan cuenta que no les entiende qué tienen que hacer, una notita y decirle, vaya a la Defensoría de Oficio que está en la calle tal. Anotan, piden hora, lleva 3 minutos, pero a la persona le puede solucionar la vida. Porque el tercer punto, que me parece no menos importante, es que la mayoría de estas personas tienen escasos recursos. Evitemos el trasiego de la gente por las oficinas. Por no perder 2 minutos hoy, las hacemos volver dentro de una semana, dentro de un mes. Evitemos eso. La gente a veces no tiene dinero para pagar un boleto de ómnibus o tiene que renunciar. Evitemos, porque además es más trabajo también para nosotros el no perder o no invertir. Perder no era la palabra correcta. No invertir 5, 10 minutos en preguntarle a la persona si entendió y por si acaso escribirle 2 o 3 instrucciones en un papelito que se van a llevar y lo van a poder mirar con tranquilidad en la casa o brindarles. Nosotros en Fiscalía lamentablemente no podemos usar el teléfono porque la verdad por temas de seguridad nosotros no sabemos con quién estamos hablando del otro lado. Pero sí, si vemos una persona vulnerable, lo que le podemos es atender el teléfono y decirle venga o no venga. Eso sí podemos hacer. Lo que no podemos es darle información. Su caso está en este estado, su caso no, eso no. Pero sí le podemos decir, mire, la agendo para esta semana estoy complicado, venga el día tal, usted puede, eso sí se puede hacer. Entonces, repito, escucha activa y respeto, lenguaje claro y dar alguna instrucción y evitar el trasiego de la gente. Pensemos que mañana podemos estar
nosotros en esa situación. No me queda más